nuevamente, bienvenidas a una nueva clase entonces del diplomado. Y hoy día particularmente tenemos una clase de neurociencias contemplativas y les quiero presentar a la profesora. Eh, Hoy día vamos a tener una clase de neurociencias contemplativas con Caterina Andreu. Caterina es una investigadora chilena, tiene un doctorado en neurociencias, ella viene hace tiempo ya estudiando el tema de las neurociencias contemplativas, de la mano de la meditación, mindfulness y compasión, y también hace varias cosas más, también es instructora de yoga, está vinculada al tema, se estuvo formando en el cultivo en el entrenamiento del cultivo de la compasión en Niracara, y, y ahora está en España, así que por eso también su clase ahora en la mañana está desde España con nosotros, así que bueno, le damos la bienvenida. Bienvenida, Katy, un gusto tenerte acá y felices de poder escuchar tu clase, así que adelante, todo tuyo el micrófono y el Zoom. Muchas gracias, Paulina. Gracias a todas también y a todos los que estén detrás del diplomado. Sé que es un trabajo enorme y un gran aporte el que están haciendo, así que gracias por la invitación a la clase. Me siento muy contenta de poder compartir esta clase con ustedes. Sí, estoy en Madrid ahora y vivo en un lugar en que a veces se pone un poco ruidoso hasta ahora, entonces quería pedir que si se escucha mucho ruido me avisen, que pueden haber bocinas, como cosas así. Igual los audífonos creo que funcionan bien para eso, pero cualquier cosa me dice. Bien, entonces, si les parece, antes de ya compartir la presentación y empezar la clase, quizás podríamos hacer unos 2 minutitos de llegada, después vamos a hacer prácticas también, pero solo para llegar a sentarnos. Veo que algunos venían un poco apurados, etcétera, ya están comenzando el día, entonces puede venir bien parar un poquito antes de empezar la clase. Entonces, quizás simplemente podemos tomar una postura cómoda, estable, con la espalda erguida. Y si les acomoda, pueden cerrar los ojos. Y podemos tomarnos un momento para hacer un par de respiraciones profundas, inhalando profundamente por la nariz, exhalando por la boca. Puedes repetir un par de veces más, sintiendo que con tu exhalación puedes ir liberando cualquier tensión física, mental, que esté presente en este momento y que no necesitamos para esta clase. Una vez que ya hiciste tus respiraciones profundas, puedes partir quizás tomando contacto con tu cuerpo y haciéndote la pregunta a tu cuerpo, ¿cómo estás hoy? ¿O qué necesitas para que tu cuerpo se sienta bien en esta mañana que comienza, en esta postura en la que estás? Simplemente nos damos un momento para llegar, para incluso usar nuestro cuerpo, las sensaciones físicas del cuerpo como ancla para esta mente muchas veces dispersa, que necesita a veces tiempo para asentarse. Y por último, me gustaría invitarte a que tomaras contacto con tu intención del día de hoy, tu intención también para esta clase,
o recordar tu intención de por qué estás tomando este diplomado que te trae aquí un sábado por la mañana. Traer presente esta intención, renovarla, nos ayuda con la motivación para la clase, para este día. También a que nuestra mente entre en una disposición de apertura, de curiosidad, estar abierto a la experiencia. Y poco a poco puedes ir quizás repitiendo algunas respiraciones profundas para cerrar este breve momento de conexión, de llegada. Hacer algún movimiento con tu cuerpo si es que te lo pide. Cuando estés lista, listo, puedes ir abriendo los ojos. Bien. Bueno, qué bueno ver ahora ya más caritas conectadas. Un saludo a quienes se están integrando entonces a la clase. Voy a compartir la pantalla. Antes de compartir la pantalla me gustaría quizás solamente para hacerme una idea. Entiendo que la mayoría está entre Chile y Argentina. Entonces para quizás ubicarnos en el mapa. Si pueden levantar la mano quienes están en Argentina, por ejemplo, para conocer un poquito. Súper. ¿Y en Chile? Tenemos compañeras de Perú también. Eso iba a preguntar, de otras partes, de Perú. Buenísimo. ¿Y alguien más que esté en otra parte que no haya mencionado? ¿No? Ahí, bastante. Genial. Me gusta como ver un poco dónde estamos como en un mapa para hacerme una idea, sentirnos como más conectados a pesar de la distancia física. Ya, entonces ahora sí. Comparto la presentación. Bueno, esta clase es sobre neurociencias contemplativas, como ya mencionaron. Vamos a estar viendo varias cosas que ya les voy a contar. La presentación se queda para ustedes, la grabación de la clase entiendo que también, y entonces lo pueden revisar después, pero cualquier duda que tengan durante la clase me pueden ir diciendo. Vamos a tener espacio para preguntas, pero igual si entre medio hay como alguna pregunta importante antes de seguir, me lo pueden escribir en el chat, yo voy a estar atenta, o simplemente se sacan el silencio del micrófono y me lo dicen. La clase va a estar dividida en dos partes, entonces vamos a estar como hasta las 10 de Chile, aprox, en una primera parte, luego tenemos un break y ya seguimos con la segunda parte. Entonces, en esta clase vamos a ver un poco sobre neurociencias, solo algo básico, entiendo que igual han tenido más clases donde han visto neurociencia, probablemente lo van a seguir viendo, pero es solo para sentar unas bases en común para lo que vamos a ver después, qué son las neurociencias contemplativas, cómo surgieron, etc. Y principales investigaciones que hay en mindfulness en neurociencia y en compasión en neurociencia. Esa va a ser como las dos grandes divisiones. Entonces, para empezar, hablando un poco de neurociencia, sé que vienen de distintos backgrounds, distintas profesiones, carreras, etc. Entonces, para tener una base en común, las neurociencias son una disciplina científica que es interdisciplinaria, y eso es súper interesante, ya lo vamos a ver, que se encarga del estudio del sistema nervioso. Entonces, esta es una imagen de un artista que se llama Greg Dunn, aquí tienen abajo su página. Es un artista, pero hace representaciones muchas del cerebro, del sistema nervioso, súper
como apegado a la realidad. O sea, realmente si no hubiera un corte de un cerebro, podría haber algo como esto. Entonces es una construcción artística, pero a mi parecer muestra tal cual la belleza de nuestro cerebro, con todos sus pliegues, ¿cierto? Los tractos, las conexiones que se ven aquí como estos hilos. Entonces vamos a estar hablando un poquito de este cerebro humano que es bien particular. Entonces les decía que las neurociencias es una disciplina que es interdisciplinaria realmente, porque implica distintas ramas para estudiar el sistema nervioso, que desde el principio les voy a decir, cuando hablamos del sistema nervioso no hablamos solo de cerebro. Tendemos a pensar que las neurociencias son de aquí para arriba, pero nosotros tenemos sistema nervioso en todo nuestro cuerpo. Lo que pasa es que hay una idea como cerebrocentrista, que todos tenemos, me incluyo también como neurocientífica, pero poco a poco eso se va rompiendo y vamos incluyendo más el cuerpo. Y eso es algo esencial para lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, distintas ramas, por ejemplo, neuroanatomía, neurofisiología, estudiar la función del sistema nervioso, neurociencia del desarrollo, cómo este se desarrolla a lo largo del ciclo vital, neurociencias cognitivas, vamos a ver ahora un poquito más de esto porque es súper importante para esta clase, neurología, neuropsicología, toda la parte de neurociencia molecular. Entonces a esto se refiere con interdisciplinario. Muy breve y básicamente lo que conforma la unidad funcional de nuestro sistema nervioso son las neuronas, que son células que son muy especializadas en su función. ¿Cuál es su función? Recibir información y transmitirla. No es más que eso. Entonces, reciben información de ciertos estímulos captados por esta parte que son las dendritas, que es como los dedos de una mano, o las ramas de un árbol. Eso se procesa en el núcleo y esto se transmite mediante un impulso nervioso que viaja por el axón y esto se transmite a una segunda célula, que puede ser otra neurona o puede ser otro tipo de célula, como una fibra muscular, por ejemplo, si queremos decirle al dedo gordo de nuestro pie que se mueva, ¿cierto? Ese músculo se tiene que contraer y esa información viaja desde el cerebro por una cadena de neuronas, nervios, etcétera, hasta llegar a esa fibra muscular. Y esto entonces funciona mediante la sinapsis, que es la forma que tienen de comunicarse las neuronas. La sinapsis es una unión, pero es funcional. O sea, podemos ver que tiene una estructura terminal que tiene neurona 1, neurona 2, pero en el fondo lo que ocurre aquí, que es el espacio sináptico, que es simplemente este espacio donde se comunica la neurona 1 con la 2, por poner un ejemplo entre dos neuronas. Entonces, en el fondo, viene viajando este impulso eléctrico, que eso es lo interesante de cómo funciona el sistema nervioso, que funciona con electricidad. Si se fijan acá, hay unos signos más que después cambian a menos. Estos están en negativo, carga eléctrica negativa, y cuando viene el impulso nervioso van cambiando a positivo. Y eso va viajando y hace que después se libere, en este caso, neurotransmisor, que son estos círculos azules que aparecen aquí. Si voy muy rápido o muy enredado, me dicen. Y es el neurotransmisor el que contiene la información que es capturada por esta neurona 2, en el fondo. Entonces lo que les decía que es interesante es que esta sinapsis, la mayoría de las veces, funciona con cambios entonces en la carga eléctrica de las neuronas. Y uno puede medir esto, tal cual como cuando enchufamos un cargador de un celular al enchufe, eso recibe voltios. Uno puede medir esto en milivoltios. En el fondo. Y eso es lo que funciona cuando hacemos electroencefalografía, una técnica que ya les voy a contar, que lo único que hace no es más que medir estas cargas eléctricas a nivel cerebral, por ejemplo. Entonces, respecto a los neurotransmisores que están en esta neurona 1, que contienen la información para esta neurona 2, por ejemplo, aquí se muestran contenidos en unas bolsitas que son las vesículas, que cuando llega este impulso nervioso, estas vesículas se liberan su contenido, que son los neurotransmisores.
neurotransmisores, por ejemplo, dopamina, serotonina, ¿sí? Son como los más conocidos. Estos neurotransmisores son captados por las dendritas, que son estos dedos de las manos que les decía de la neurona 2, por unos receptores que son súper específicos, como si fuera una llave y una cerradura. Y esto entonces, esta unión que se produce entre el neurotransmisor y su receptor, hace que se desencadene una serie de reacciones en la neurona 2 que hace que se transmita ese impulso nuevamente, ¿sí? Entonces así se pasa la información. Ahora, todo lo que ocurre a nivel de sinapsis está súper controlado y regulado en una serie de pasos. Por ejemplo, aquí vemos ¿cierto? La liberación del neurotransmisor, cómo este se une a este receptor, pero luego este neurotransmisor no se queda ahí y se pierde, sino que nuestro cuerpo tiende a reciclar muchísimo. Y entonces este neurotransmisor se recicla y vuelve a la neurona 1 por otros receptores específicos que están acá. Parte de este se degrada también. Entonces, en el fondo, el mensaje que quiero transmitirles de esta parte es que todo esto puede ser modulado por distintas cosas. Por ejemplo, las drogas, los fármacos, ya sea drogas como de uso recreativo o drogas de distintos fármacos, muchos actúan a este nivel. Por ejemplo, lo que hacen los antidepresivos clásicos más usados es que inhiben la recaptura de la serotonina, que la depresión, la serotonina está bajita, por ejemplo. Entonces, para que haya más serotonina acá, más que aumentar la liberación de la serotonina, lo que se hace es que no se devuelva tanto a la neurona 1. Entonces, es como que hubiera más serotonina aquí. Y así hay distintos compuestos, distintos procesos, distintas conductas que podemos hacer también para modificar lo que ocurre en esta sinapsis. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Ya, súper. No solo tenemos neuronas en el sistema nervioso, hay un montón de otras células que son súper importantes, las células gliales, que son como los que cuidan a las neuronas, ¿sí? Entonces también tenemos la idea de que en el sistema nervioso solo hay neuronas, pero no, hay una gran cantidad de otras células. Entonces lo que les estoy mostrando aquí es súper reducido. Bien, entonces, para hablar un poquito de los dos neurotransmisores como principales que les mencioné antes, está la dopamina, esta es su vía. Les decía entonces que hay como una cadena donde se transmite la información. Esta es la cadena por la cual se transmite la información de la dopamina. Así que parte de una parte bien interna, central del encéfalo, del cerebro, y llega hasta la corteza prefrontal. Y entonces recorre una gran cantidad de zonas de nuestro cerebro. ¿Y qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que está por un lado asociado al movimiento y por otro lado asociado a el placer o el sentirnos bien. Entonces, cada vez que hacemos algo que nos hace sentir bien, se activa el circuito de la dopamina, que también se conoce como circuito del placer o el circuito de la recompensa. ¿Por qué les digo esto? Porque después vamos a ver cómo las prácticas de meditación o las prácticas contemplativas modulan este circuito, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan ahí en su mapa mental. Partes importantes de este circuito de la dopamina, por ejemplo, está la amígdala, que vamos a ver que es súper importante para el procesamiento emocional. Y, por ejemplo, el estrés tiende a activar mucho la amígdala, la rabia, etc. Entonces también es parte de este circuito de la recompensa. Y la corteza prefrontal, que es como la parte final a donde llega, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Parkinson lo que ocurre es que se empiezan a morir las neuronas de una zona de este circuito, que es donde se produce la dopamina. Solo se produce ahí, o sea, inicialmente se produce ahí, ¿sí? Entonces, si esas neuronas no están, baja la dopamina porque ya no hay tanta, y por eso se producen estos, por ejemplo, movimientos involuntarios característicos del Parkinson, porque la dopamina tiene
este rol importante para el movimiento. Por ejemplo, cuando se consume alguna droga como la cocaína, lo que ocurre también es que se afecta la recaptura de la dopamina en este caso. Entonces, por eso también personas que consumen cocaína podemos ver como estos efectos a nivel motor súper característicos. Y entonces, en general, en todas las conductas adictivas, no solo adicciones, sino que cualquier conducta que resulta ser adictiva porque nos hace sentir bien en un principio, activa el circuito de la dopamina. Entonces, cualquier conducta adictiva modula este circuito de la dopamina. Por otro lado, la serotonina. Catherine, disculpa. ¿Sí? Fabricio por acá. ¿Puedo hacer una pregunta breve? Yo sé que no tiene mucho que ver quizás, pero ¿en autismo qué relación tiene con la dopamina? El autismo es súper complejo lo que pasa a nivel cerebral. No es como algo tan directo porque incluye distintas regiones, distintos circuitos, distintas modulaciones. Entonces, no es como, por ejemplo, con el Parkinson, que te digo que la dopamina está baja, o con las adicciones que hay alta dopamina. Al autismo sabemos que la dopamina está involucrada, pero no es el único factor. Entonces no sabría darte como una respuesta así puntual. La serotonina tiene un circuito que es mucho más amplio que el de la dopamina, que se muestra acá. Surge también de zonas bien basales y recorre todo el cerebro. Y la serotonina está principalmente involucrada en la regulación de los estados de ánimo. Entonces, en general, baja serotonina se asocia con depresión, por esto funcionan así los antidepresivos que les contaba, pero también una alta serotonina, ansiedad o insomnio, o incluso puede llevar a lo que se conoce como el síndrome serotoninérgico, que puede llevar incluso a la muerte, en casos como bien extremos. Entonces, control de impulso, agresión, estado de ánimo, todo esto modula la serotonina. Entonces, tenemos una idea de cómo funciona el cerebro humano, lo llevamos investigando, se lleva investigando por muchos años, pero sabemos que existen distintos lóbulos, que cada uno está involucrado en ciertas funciones. Por ejemplo, el occipital, que está acá atrás, es súper importante para procesar todos los estímulos visuales. La corteza visual está acá. Pero por darles un dato, en nuestro cerebro humano tenemos 10 elevado a 11 número de neuronas. Eso significa un 10 seguido de 11 ceros. Ese es el número de neuronas que tenemos. Y de hecho esto no está tan actualizado porque ahora se sabe que son más. Y cada neurona puede hacer hasta 100.000 sinapsis con otras neuronas. Entonces el número de sinapsis llega a 15. Y en verdad pretender como entender el cerebro humano realmente es para mí el mayor de los misterios del universo, que probablemente nunca vamos a comprender la totalidad de este cerebro humano, que es fascinante, para mí al menos. Espero que para ustedes con esta visión de las neurociencias les interese también. Entonces, ¿qué se ha hecho para estudiar cómo funciona el cerebro humano? Una de las ramas de las neurociencias son las neurociencias cognitivas, que pretenden estudiar los sustratos biológicos y las bases neurales de las funciones cognitivas y la conducta en general. De funciones cognitivas, por ejemplo, memoria, aprendizaje, procesamiento auditivo, visual, atención, etc. Lógica, razonamiento, hacer planes. Todas estas son distintas funciones cognitivas que se estudian con distintos métodos, algunos más invasivos que otros o algunos más modernos que otros. Por ejemplo, está, a ver acá a la derecha arriba, está este niño que tiene un casco con unos electrodos puestos. Esto es un electroencefalograma. Entonces, son electrodos que captan la electricidad de la corteza cerebral. No emiten ninguna electricidad, o sea, esto no tiene nada de invasivo, solamente recibe la señal del cerebro. Eso es algo que se usa mucho para estudiar el cerebro y la cognición. Luego está, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, que es
es como que te graba un video de distintas zonas del cerebro que se activan frente a ciertos estímulos. Entonces, más que tomar una foto, va grabando en el tiempo como un video, de distintas zonas que se activan. Hay otras mucho más modernas, que a partir de, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, pueden medir las conexiones entre distintas zonas. Porque las zonas del cerebro no están aisladas, forman redes de conexiones. Y estas conexiones se muestran acá en esta imagen que tiene muchos colores y se pueden medir cómo aumentan o disminuyen, por ejemplo. Entonces, en un principio, voy a ir como más rápido en esta parte de neurociencia para tener tiempo para lo que viene después. En un principio se estudiaba la función cerebral perturbándolo o haciendo como cosas bastante invasivas, o se estudiaba en pacientes con lesiones, no teníamos desarrolladas técnicas que no fueran invasivas, por ejemplo. Pero ahora lo que más se usa son estas técnicas que les contaba. Por ejemplo, estas de imágenes funcionales no invasivas o electrofisiología como el electroencefalograma. Las técnicas son distintas y tienen distinta especificidad sí, especificidad temporal o espacial. Esto es un poco complejo, no vamos a entrar mucho en detalle acá, solo les quiero mostrar donde dice MRI funcional, la resonancia magnética funcional, vemos que tiene una baja resolución temporal, porque podemos ver cambios al orden de los minutos, pero una alta resolución espacial. Podemos saber con precisión qué zona es la que se está activando. Podemos decir claramente lo que está activándose acá en la corteza cingulada anterior, por ejemplo. Versus el electroencefalograma que está en esta parte, que tiene una muy buena resolución temporal. Podemos decir con especificidad, lo que está pasando aquí está pasando en los 300 milisegundos. O sea, si uno divide un segundo en 1000, 300 de eso. O sea, es súper específico a nivel de tiempo, pero no es muy específico a nivel de región. Entonces no podemos decir, esto está pasando en la corteza cingulada anterior, sino que podemos decir, esto sucede en una zona frontal o frontocentral. Entonces son dos técnicas que son bastante complementarias. De hecho, se pueden medir en conjunto las dos al mismo tiempo. Esto es lo mismo que ya les dije, esto es un poco para contarles cómo se hace un experimento con electroencefalograma. Entonces, por ejemplo, podemos poner a una persona frente a un computador a hacer una tarea cognitiva que mide atención, por ejemplo. Y como está conectado el electroencefalograma, la persona no siente nada, pero estamos registrando lo que sucede en su cerebro al hacer esta tarea de atención. Ese es un ejemplo. Podemos poner a una persona a meditar y está registrando lo que sucede en su cerebro al estar meditando, por ejemplo. Después se hacen una serie de análisis que son súper complejos y se ven, por ejemplo, este tipo de curvas que son ondas clásicas del electroencefalograma. Esa es un poco la idea porque después vamos a ver esto en los meditadores. Voy a pasar acá, a hablar de la atención. Entonces, la atención es la reina de los procesos cognitivos. Yo sé que ya tuvieron una clase en donde hablaron de atención y también algo de neuroplasticidad y neurociencia, entiendo. Pero esto es para introducir lo que viene ahora. La atención ha sido estudiada desde los principios de las neurociencias cognitivas. Aquí hay una definición de William James que dice que es la toma de posesión por la mente en forma vívida y clara de uno entre todos los objetos o pensamientos simultáneamente posibles. Y esto implica focalizarse en un objeto que nos interesa y eliminar lo que no nos interesa. Esta es una definición más actual, que es un mecanismo cognitivo del cerebro que nos permite procesar estímulos, pensamientos o acciones que son relevantes, mientras ignoramos otros irrelevantes o distractores. Ya esta es como una definición clásica de atención. Pero William James, que es el padre de la psicología para quien no la conozca,
También dijo varias cosas bien interesantes de la atención. Por ejemplo, mi experiencia es aquello a lo cual decido atender. Solo aquellas cosas que noto moldean mi mente. Y ahí está introduciendo, esto fue escrito en el 1890, que se hagan una idea. Pero ahí está hablando de algo que en ese momento era impensado y que ahora se conoce como neuroplasticidad. Que lo que yo decido atender moldea mi mente. Y lo que yo decido atender es la experiencia que tenemos. Después dice, cada uno de nosotros literalmente elige qué tipo de universo habitará por su forma de atender las cosas. Entonces, más allá de esta idea como New Age, de pensar positivo y cosas así, lo que quiero, como el mensaje que quiero dejarles, es que si nosotros estamos todo el tiempo atendiendo a las cosas negativas en nuestra vida, a nivel cognitivo y cerebral nos vamos a volver expertos en atender esto, versus si estamos, por ejemplo, apreciando la belleza y lo positivo también, nuestro cerebro se entrena en esto. ¿Ya? Entonces, a donde va la atención es donde va nuestra experiencia. Y esta última, a ver si se les hace conocida lo que quiere decir. Dice, la facultad de traer de vuelta a la atención dispersa una y otra vez es el origen del juicio, el carácter y la voluntad. Nadie es dueño de sí mismo si no posee esta facultad. Una educación que desarrolle esta facultad sería la educación por excelencia. ¿A qué les suena esto de traer de vuelta a la atención dispersa una y otra vez? ¿Les suena familiar en su experiencia de vida? Mindfulness. Mindfulness. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos en ciertas prácticas de meditación? Eso. Esto, Eso ¿no? exactamente. Claro, prestamos atención. Una educación que desarrolle esta facultad sería la educación por excelencia. Miren qué importante, 1890. Vamos a ver que recién los estudios de mindfulness desde la ciencia empezaron a fines de los 80, o sea, 100 años después. Me centro un poquito más en neurociencias cognitivas, pero solo decirles que también hay otra rama que son las neurociencias afectivas, que se encarga del estudio de nuestras emociones y afectos, desde la perspectiva de que todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables, están agregadas en nuestra biología y surgen como un proceso de evolución en el fondo. Tienen una importancia evolutiva enorme nuestras emociones. Y si bien siempre se habla de que el sistema límbico es la sede de las emociones en el cerebro, parte importante del sistema límbico es la amígdala, que ya se las mencioné antes, como parte del circuito de la dopamina, ¿se acuerdan? También la corteza prefrontal, que se tiende a asociar con los procesos como más racionales, cognitivos, pero también es importante para la regulación de nuestras emociones. Entonces, más bien, la comunicación entre la parte frontal y el sistema límbico, lo que regula nuestras emociones. Y por último, ya llegamos a esta parte, dentro de la parte de neurociencia, aquí es donde quería llegar, que es sobre la plasticidad cerebral. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar y adaptarse. Y esto ocurre frente a la experiencia que tengamos y ocurre a nivel de la organización cerebral, puede ser a nivel fisiológico. ¿Se acuerdan cuando les contaba de la sinapsis, todo lo que ocurre acá, la liberación de neurotransmisores, etcétera? Por ejemplo, algo que puede pasar en la neuroplasticidad es que aumente o disminuya la cantidad de cierto receptor de, por ejemplo, dopamina. O que la recaptura, como les decía, aumenta o disminuye. O sea, todos estos procesos que son moleculares, súper específicos, son también, pueden ser modulados por nuestra experiencia, como les contaba. Pero también hay cambios que son estructurales. Entonces, por ejemplo, las dendritas pueden crecer o no, para entonces así tener mayor número de conexiones o menor número de conexiones. Y eso también es sujeto a la experiencia que tengamos. Entonces, por ejemplo, aquí entre A y B, lo que se muestra es cómo en una dendrita surgen nuevas, estas que se llaman espinas dendríticas, que las podemos ver con un microscopio. Y eso hace que haya más conexiones, porque estas son las que se conectan con las otras neuronas.
Entonces, se pueden generar y desarrollar nuevas neuronas, aunque es una controversia, todavía no está como 100% clara, pero se ha visto que en muchas condiciones y en muchas zonas de nuestro cerebro sí se puede. ¿Y cuál es la regla básica de la neuroplasticidad? Y esto es súper importante que lo entendamos. La regla es, si usas la vía o la red cerebral, entonces esta permanece y crece. Si no la usas, entonces esta se pierde. Y esto es un ejemplo, entonces, por ejemplo, la corteza somatosensorial, que se activa frente a cualquier sensación, por ejemplo, táctil. Si estimulamos cierta zona de un dedo, la corteza somatosensorial que representa esa zona va a crecer, porque esto está siendo usado. Entonces permanece y crece. Si se amputa un dedo, esa zona, por ejemplo aquí se amputó el dígito 3, entonces esa zona se pierde, porque ya no está siendo usada. Y lo interesante es que la plasticidad cerebral ocurre a partir de la experiencia. Entonces es la experiencia la que moldea el cerebro. ¿Qué experiencia? Cualquier experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, clásicos estudios de neuroplasticidad que se hacen actualmente, músicos. El aprender a tocar un instrumento o desarrollar esa habilidad produce un montón de cambios a nivel cerebral para volvernos muy buenos en eso. Si en el fondo eso es lo que sucede. Deportistas, lo mismo. Taxistas que tienen una gran memoria espacial para saberse las calles, ¿cierto? De barrios, ciudades súper grandes. Crece un área del cerebro que permite que tengan mejor memoria espacial. Y con la meditación, lo mismo. La meditación, como cualquiera de estas prácticas, al aprender una nueva habilidad, que puede ser bastante compleja y rica, genera muchos cambios entonces a nivel cerebral y del sistema nervioso en general. Entonces yo les voy a dejar un link a este video, después se los mando por el chat. Es un video de Matthew Ricard que me gusta mucho, que habla sobre esto, de que tú puedes cambiar y tu cerebro también. Si es que no lo han visto, después lo pueden ver, no lo vamos a ver ahora por tiempo. Si nos queda tiempo al final de la clase lo podemos ver, pero si no se los mando, tiene subtítulos al español. Entonces, ¿cómo surgieron las neurociencias contemplativas? Ya sabemos que la práctica contemplativa puede cambiar nuestro sistema nervioso. Y esto no es algo que se sabía de siempre, claramente. ¿Cómo fue sucediendo esto? Un poquito de la historia. Las neurociencias contemplativas surgieron hacia finales de los 70, empezaron algunas cosas a pasar, pero ya a finales de los 80 se consolidó con la formación de lo que hasta hoy en día se llama el Mind and Life Institute o el Instituto Mente y Vida. Este instituto, esta organización, fue fundada por Francisco Varela junto con el Dalai Lama y otros. Francisco Varela, neurobiólogo chileno, en sus últimos años de vida formó una amistad muy bonita e inspiradora con el Dalai Lama. Francisco Varela era practicante de budismo tibetano y un neurobiólogo brillante. Es mi maestro y yo he seguido su linaje y muchos otros, porque realmente lo que dejó es precioso. Entonces, al ser un neurobiólogo brillante, él se dedicaba a las neurociencias cognitivas, trabajaba con electroencefalografía, súper específico para estudiar procesos de percepción, de atención, etc. En un momento, cierto que él en paralelo mantenía su práctica de budismo tibetano, de un linaje dentro del budismo tibetano. Conoció al Dalai Lama, formaron esta bonita amistad y dijeron, a ver, ¿por qué no fundamos una institución que se encargue del estudio científico de las prácticas contemplativas en general para promover el bienestar humano y reducir el sufrimiento de todos los seres? Y ahí lo que empezaron a hacer fue, hacia finales de los 80, hacer diálogos en la residencia del Dalai Lama, en Dharamsala. Entonces el Dalai Lama invitó a Francisco Varela y a otros científicos a ir a su casa y hacer un diálogo de 5 días, por ejemplo, sobre un tema.
Y esto sigue sucediendo hasta la actualidad, cada cierto tiempo se siguen haciendo estos diálogos, siempre con un tema específico distinto. De los primeros diálogos fueron surgiendo libros, por ejemplo el que les pongo acá, se llama Un puente para dos miradas, conversaciones con el Dalai Lama sobre las ciencias de la mente. Este fue el primero. Un diálogo que se hizo muy famoso, quizás les suena, es uno que hicieron sobre emociones destructivas, le llamaron, que hicieron hace, creo que 20 años, como por el 2000, 2001, algo así. Y de ese también surgió un libro que se llama Emociones Destructivas, que creo que está escrito por Daniel Goleman, pero es el libro del diálogo. Entonces, si les interesa, por ejemplo, ese tema, es súper bonito ese libro porque lo que ocurre en los diálogos es que hay científicos expertos en esos temas y en paralelo hay, por ejemplo, practicantes contemplativos, monjes que traen la visión, por ejemplo, desde el budismo sobre las emociones versus la visión desde la neurociencia o la psicología evolutiva, etc. Y todo eso entonces conversa en este espacio. Esta es otra de los trabajos de Greg Dunn. Se los dejo aquí para inspirar. Entonces, esta es un poco la historia de cómo surgió las neurociencias contemplativas, pero hay muchos quienes han contribuido a esta rama. Le podríamos llamar una nueva rama de las neurociencias, como les mostraba la neurofisiología, las neurociencias cognitivas. Las neurociencias contemplativas son una rama emergente de las neurociencias. Aquí en esta foto entonces está Francisco Varela, el Dalai Lama, que ya les conté esta historia. Richard Davidson, neurocientífico más importante hasta ahora de neurociencias contemplativas. Él también muy amigo del Dalai Lama, él es experto en neurociencias afectivas, durante toda su vida se dedicó a eso, y también era practicante, hasta que lo invitaron a uno de estos diálogos, formó una bonita amistad con todos quienes están en esta imagen, y él dice que salió del closet, en el fondo, porque el Dalai Lama le hizo como un llamado al despertar y le dijo en uno de estos diálogos, que puede que haya sido el de emociones destructivas incluso, le dijo, si tú has dedicado tu vida y tienes equipos súper buenos, modernos, carísimos incluso en tu laboratorio para medir qué pasa a nivel de neurociencia con la depresión, con el miedo, con el estrés postraumático, por ejemplo, ¿por qué no ocupas esos mismos conocimientos, esas mismas tecnologías para estudiar qué pasa a nivel de neurociencia con la bondad, con la atención, con la ecuanimidad, con la compasión, por ejemplo? Y él dice que esas palabras fueron como un llamado a su despertar, a salir de este closet, y de ahí en adelante él empezó a dedicarse a la neurociencia contemplativa. Para mí es como el fundador de las neurociencias contemplativas. De hecho, si se meten a su página, que les voy a dejar aquí el link, tiene un laboratorio en Wisconsin que es un sueño. O sea, tiene una sala de meditación enorme y al lado tiene muchos resonadores magnéticos funcionales, sala de electroencefalografía, que se lleva a las personas que salen de la sala de meditación directamente a hacer las mediciones. Entonces es increíble. También está en esta imagen Matthew Ricard, que ha contribuido muchísimo a las neurociencias contemplativas. Matthew Ricard, por si no lo conocen, como famoso por el hombre más feliz del mundo, que de hecho ese término surgió a partir de un experimento en el laboratorio de Richard Davidson, donde estaban midiendo distinta activación de la corteza prefrontal izquierda versus derecha en muchas personas, como personas comunes y corrientes, por así decirlo, cualquiera, y incluyeron también a Matthew Ricard, y lo que vieron es que él tenía una activación muchísimo más grande de cierta zona del cerebro que se correlaciona mucho con la felicidad. Muchísimo más grande en comparación a todo el resto de personas que tenía. Entonces ahí fue como, wow, el hombre más feliz del mundo. Matthew Ricard es un monje, pero que también es científico. Él hizo su doctorado en biología molecular, de hecho, y después de eso se fue a ordenar como monje. Entonces es un gran maestro de inspiración en meditación.
pero también tiene esta curiosidad científica todavía, entonces le encanta participar de experimentos. Y aquí se muestra en un experimento, creo que también en el laboratorio de Richard Davidson, con probablemente 218 electrodos puestos en distintas partes del cráneo, de la cara, para medir esta actividad eléctrica. Daniel Goleman, que me imagino que ya lo conocen, este trabajo de inteligencia emocional, también publicó entonces este libro de emociones destructivas y también ha sido parte de todos estos diálogos. Y Jon Kabat-Zinn, que me imagino que también ya lo conocen, lo han escuchado por todas sus contribuciones al mindfulness occidental, por así decirlo, ya está con la creación de este programa del MBSR o Mindfulness Based Stress Reduction. Entonces, este es como un pequeño homenaje a quienes han fundado lo que son las neurociencias contemplativas. Déjenme ver cómo voy con el tiempo. Estamos bien. Sí, ya. Entonces, las neurociencias contemplativas lo podríamos definir como un campo multidisciplinario emergente de las neurociencias que se encarga del estudio de los mecanismos neurales o neuronales de la meditación o de las prácticas contemplativas en general. Entonces incluimos otras prácticas contemplativas, no solo mindfulness. ¿Ya? Eso es importante mencionar. No solo meditación que se usa en mindfulness. Entonces, las neurociencias contemplativas se basan o utilizan herramientas desde lo neurológico, fisiológico, epigenético, que ya vamos a ver qué es esto, cognitivo, etcétera, para estudiar un estado de la mente que es mindful o meditativo, que es compasivo, que es altruista, y al mismo tiempo consciente de nuestro cuerpo. ¿Ya? Esa es como una definición que hay. No hay muchas definiciones de neurociencias contemplativas, pero esa es la idea. Se encarga de estudiar los mecanismos neurales de las prácticas contemplativas. Aquí les dejo distintos links, recursos que les pueden servir si quieren profundizar. El primero es este centro o gran laboratorio que tiene Richard Davidson, que se llama el Center for Healthy Minds, o Centro para Mentes Saludables. Es hermoso todo lo que hacen, que si les interesa pueden ver ahí. David Vago es otro investigador en neurociencias contemplativas, que aquí también les dejo su página. Está la página del Mana in Life, que tiene muchos recursos también, aparecen todos los diálogos que se han hecho. Muchos de ellos están grabados, de cierto año en adelante los empezaron a grabar, y están todos en YouTube. Entonces también si quieren los pueden ver. Y la sede europea del Mana in Life también, tiene como 2 sedes actualmente. Y aquí está el canal de YouTube donde están todos estos videos de los diálogos, el del Mana in Life y el del Dalai Lama, porque muchas veces los ponen ahí. Y el último es de Nirakara, que es una institución aquí en España con quienes estoy trabajando actualmente, que también tiene mucho material interesante. También en el canal de YouTube tienen muchas conferencias, charlas, y lo bueno es que esas están traducidas al español o con subtítulos al español. Entonces el resto lamentablemente no. Entonces, quienes necesiten, eso puede ser un buen recurso en español. Bien, entonces hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario desde que cambiamos un poco de sección? Katy, yo solo ¿Sí? un pequeño aporte que les mandé ahí por el chat el link para el que le interese del libro de emociones destructivas de Goleman con Dalai Lama, que se puede leer en línea. Así que ahí Buenísimo. lo mandé para los que están interesados. Gracias. Genial. Ahí está en el chat. Súper. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Cómo les suena esto de las neurociencias contemplativas? ¿Qué les parece que esté surgiendo esto? Una pregunta, ¿puedo? ¿Sí? Quería preguntar respecto, lo encuentro súper interesante y súper esperanzador, saber que las experiencias moldean el cerebro, porque
Es esperanzador. Pero quería preguntar respecto como de la neuroplasticidad y la edad. A veces uno tiende a pensar que mientras más viejo, no pierdes tu neuroplasticidad, pero no sé si es así o no. Eso. No, vamos a decir que no. A ver, hay cierta controversia en muchas cosas. Yo diría que es uno de los grandes mitos que hay en el cerebro. Con respecto al cerebro hay muchísimos mitos. Por ejemplo, esta idea de que usamos ay, no me acuerdo, es que ya es algo que he borrado tanto, usamos el 10% del cerebro, creo que alguna gente dice, y que el 90% responde que, como si estuviera ahí sin hacer nada. Eso es totalmente falso. Y esta idea de que la neuroplasticidad, como de que no se pudiera hacer nada de cierta edad en adelante, también es totalmente falso. Sí hay periodos en nuestro desarrollo que tenemos mayor neuroplasticidad que otras. Se conocen como periodos críticos, por ejemplo. Un ejemplo entre los 4 y los 6 años, como antes de iniciar la escolaridad, es un periodo súper crítico con alta neuroplasticidad. Entonces es súper bueno, por ejemplo, usar esa ventana para nuestro favor, en el fondo, para educar a los niños con lo que queremos educarlos. O antes de entrar a la adolescencia, también es otro periodo crítico, como alrededor de los 12 años por ahí. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada de cierta edad en adelante, no. La neuroplasticidad existe todo el tiempo, a veces más, a veces menos, eso sí es cierto. Pero lo bueno es estar como constantemente desafiando a nuestro cerebro, porque el mayor enemigo de la neuroplasticidad es la rutina. La rutina en cuanto a hacer siempre lo mismo. No la rutina a desarrollar, por ejemplo, una disciplina de una práctica, sino que a la rutina, no sé, por ejemplo, si yo camino de mi casa al trabajo, en vez de hacer todos los días el mismo camino, puedo ir variando por calles diferentes, porque esos son estímulos distintos a nuestro cerebro. La práctica de meditación es un súper desafío a nivel cerebral, porque siempre nos trae cosas nuevas. Aunque yo practique la misma práctica todos los días en el mismo lugar a la misma hora, cada práctica es distinta de la anterior. Entonces también nos trae como esta innovación o este refrescar que el cerebro necesita. Así que sí, incluso en casos donde hay daño, esta es otra pregunta que pasa mucho, como cuando hay daño neurológico también hay neuroplasticidad. Ahí pueden haber ciertos límites, dependiendo de qué tanto es el daño, por ejemplo en un accidente, etc. Pero en general es sorprendente lo que se ha visto con la capacidad plástica de nuestro sistema nervioso. Ya, entonces ahora vamos a ver sobre las investigaciones de mindfulness y neurociencia, y después en la segunda parte nos vamos a centrar en lo de compasión. Muy básicamente cómo se investiga, y esto es para que entiendan un poco los diseños que se usan en la neurociencia contemplativa. Como científicos, ¿cierto? Nos hacemos una pregunta, observamos un fenómeno y en base a esto planteamos una hipótesis. Esto puede funcionar así, por ejemplo. Luego hacemos un experimento que es para medir esto y sacamos las conclusiones dependiendo de los resultados de los análisis. En cuanto a neurociencias contemplativas o ciencias contemplativas en general, hay muchas cosas que son importantes cuando, por ejemplo, leemos un artículo de esto, a tener en cuenta. Uno es que hay una gran diversidad de cosas que podemos estudiar. Por ejemplo, las neurociencias contemplativas comenzaron estudiando practicantes avanzados, tradicionalmente monjes, con miles de horas de práctica, que eran, por ejemplo, llevados incluso desde el Tíbet, Nepal, India, etc., hasta el laboratorio de Richard Davidson, para que se hagan una idea. Estos monjes eran comparados, por ejemplo, con su actividad eléctrica cerebral, comparados con un grupo control, siempre hay que tener un grupo control, ¿cierto? Comparados con un grupo control de personas que tuvieran su mismo género, en promedio su misma edad, que este grupo de monjes, más o menos el mismo nivel educacional. Y ahí surgieron los primeros estudios de neurociencias que mostraban que, wow, el cerebro de los monjes era totalmente diferente en muchas cosas
al cerebro que tenemos nosotros, por ejemplo. Y esto fue como súper revelador, pero también tiene una serie de problemas metodológicos bien importantes. Es muy difícil comparar la vida que tiene un monje con la vida que podemos tener cualquier otra persona que no se dedica a eso. Entonces empezaron a refinarse los diseños a nivel de metodología. Y ahora tenemos una amplia variedad en donde podemos estudiar desde por ejemplo, el mindfulness disposicional. El mindfulness, ¿cierto? Es una habilidad, yo creo que ya lo vieron así probablemente con Javier, él habla bastante de esto, una disposición mental, una habilidad que todos tenemos en mayor o menor medida, independiente si hemos practicado meditación o no. Y eso se puede medir con cuestionarios, por ejemplo, están validados, que miden tu rasgo mindful, qué tan mindful o no eres. Y eso, por ejemplo, podemos compararlo con, de nuevo, este grupo control de gente que no ha practicado nunca y ver si las personas que incluso que no han practicado nunca, pero que son más mindful, correlacionan con un mejor bienestar, por ejemplo, mayor bienestar. Eso es como típico de investigación. También podemos traer a una persona al laboratorio, que incluso puede ser alguien que también nunca ha practicado, y decirle una instrucción de tipo mindful. Por ejemplo, observa estas imágenes, que son imágenes emocionales fuertes, sin identificarte a ellas, dejándolas pasar, observando tus emociones o sensaciones frente a esta imagen. Esa es como una típica instrucción mindful que una persona que incluso nunca haya practicado meditación puede hacerlo perfectamente. Y así vemos cómo esta instrucción puede cambiar el resultado del experimento, por ejemplo. Otra forma es ver el estado, entonces la meditación como estado. Ya tenemos a mindfulness como rasgo y mindfulness como estado. Y esto, una forma de medirlo es hacer una práctica para inducir este estado mindful, por ejemplo, o un estado ecuánime, como queramos llamarle, y luego inmediatamente medir posteriormente de esta práctica. Lo que más se usa es esta que viene ahora, que son entrenamientos, clásicos programas de 8 semanas, ¿sí? ¿Qué pasa antes y después de este programa de 8 semanas? Eso es lo que actualmente más se está usando. ¿Y eso comparado con qué? Comparado con un grupo control, que si no es este que les decía que no es muy bueno, puede ser el de lista de espera. ¿Sí? Las personas entonces, por ejemplo, la mitad hace el MBSR, por ejemplo, y la otra mitad no lo hace, pero solamente se mide a los 2 meses, y después de eso van a hacer el MBSR. Eso es el lista de espera. Y lo que más se recomienda ahora desde la metodología es un grupo control activo. Entonces, que durante esas mismas 8 semanas también tenga sesiones semanales de algo, pero de otra cosa. Que no tenga el ingrediente activo, por ejemplo, del mindfulness. Un grupo de relajación, un grupo de lectura, esos son los que más se usan, la verdad. Si estamos en un ensayo clínico, por ejemplo, comparando el MBCT, no sé si ya lo han visto, que es un programa de mindfulness, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, terapia cognitiva basada en mindfulness, que se usa mucho para prevención de recaídas en depresión. Entonces lo podemos comparar con el tratamiento usual que se usa para la depresión. El tratamiento convencional o terapia cognitivo-conductual, eso sería un grupo activo, porque ese grupo también está haciendo algo, solo que no está haciendo mindfulness. Y por último están los ensayos aleatorizados controlados, que es como lo que más se recomienda desde la investigación. Entonces, ya estamos viendo que variedad hay millones, podemos hacer millones de cosas. Este es un artículo que es súper interesante para quien quiera leer como una visión crítica de las ciencias contemplativas en general. ¿Y qué dice este artículo? Que es enorme, les voy a hacer como un resumen. Bueno, las investigaciones que hay con meditación o con mindfulness han aumentado exponencialmente en los últimos años. Sobre todo desde el 2000 en adelante, la curva crece de manera exponencial. Entonces, primero estudios, como les decía, de los 70, pero realmente a fines de los 80, donde empieza a haber un poco más,
y ya de ahí se dispara la curva. Súper interesante. Y si esta curva la prolongamos hasta ahora el 2021, seguiría subiendo de la misma manera. Pero distintos problemas como metodológicos de las ciencias contemplativas, por ejemplo, ¿cómo medimos mindfulness? ¿Qué entendemos por mindfulness? Hay una serie de cuestionarios para medir mindfulness disposicional o de rasgo, como les decía, que miden distintas cosas, miden distintas facetas. Algunos más centrados en la atención, la conciencia, otros más en la no reactividad o en el descentramiento, distintas facetas de mindfulness. Entonces, ¿qué es mindfulness? Primero, distintas personas lo pueden entender de distintas formas. Entonces, lo que es bueno es siempre revisar en los artículos, si van a leer un artículo científico, a qué se están refiriendo, por ejemplo, con práctica contemplativa, a qué se están refiriendo con mindfulness, qué es lo que realmente hicieron. Hicieron una intervención, ¿qué hacía la intervención? ¿Qué tipo de prácticas tenía? Ya, todo eso son cosas importantes a considerar. Esto es entonces lo que les decía, ¿sí? Distintas como definiciones de mindfulness. Podemos encontrar muchas características asociadas a mindfulness. Distintos componentes de las intervenciones que también, al ser tan diferentes, nos pueden generar problemas en cuanto a la investigación. Por ejemplo, ¿qué tan formado está el profesor que va a hacer una intervención? ¿Tiene las certificaciones adecuadas? ¿Tiene una práctica contemplativa? El instructor, que esto no siempre se controla. ¿Dónde se hace la intervención? ¿Se hace en un hospital, en una universidad? Eso también influye en el resultado de la investigación. ¿Cuánto dura? ¿Cada cuánto se hacen las sesiones? ¿Qué tipo de prácticas se hacen? Etcétera. Aquí son como todos los criterios que pueden influenciar los resultados. Y este es otro artículo que nos habla entonces de estas limitaciones metodológicas también. Entonces, por ejemplo, ¿estamos usando grupo control activo o no? Vemos que a medida que avanzan los años está aumentando la cantidad de estudios que usan grupo control activo, pero todavía son pocos. ¿Por qué? Porque es súper difícil implementar también un grupo control activo. Entonces, bien, los resultados de la investigación que no usan grupo control activo tienen grandes limitaciones. Y eso es importante a tener siempre en cuenta. El tamaño de la muestra que se usa. Todavía las investigaciones usan tamaño de muestra relativamente pequeño, la mayoría. Entonces, todo esto es para mejorar. Si se hacen seguimientos o no, ¿a cuánto tiempo se hace un seguimiento? También es un punto a considerar, porque una cosa es lo que pasa en 8 semanas, por ejemplo, de antes y después, vemos que cambia esto, ok, pero ¿eso se mantiene en el tiempo o eso se cae con el tiempo? Eso también es importante estudiar. ¿Qué pasa si la persona deja de practicar? ¿Eso se cae, ese efecto se cae con el tiempo? ¿Qué pasa si la persona sigue practicando? Veo que hay una manito levantada, que puede hacer la pregunta. Sí, hola Catherine. La consulta es todo esto con los grupos control y con la investigación, porque es para que de alguna manera se justifique los efectos que se sienten, digamos, es como para hacer como más científico la meditación y demostrar que el sentido de todo esto, ¿cuál es, digo? Ya, súper No buena sé. pregunta. Gracias. Es muy buena pregunta. Voy a hacer una mini pausa aquí de dejar de compartir la pantalla me gustaría hablar un poquito de esto con ustedes. ¿Por qué creen que es importante estudiar lo que pasa con la meditación, por ejemplo, a nivel cerebral? ¿Por qué dedicamos años de nuestra vida haciendo esto? ¿Qué ocurre? Yo lo que pienso que es para como medir el beneficio, ¿no? De alguna manera, hacer alguna medición del beneficio. Pero
bueno, me intriga entender bien desde lo científico como vos la búsqueda, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿será más importante lo que dice la ciencia de, no sé, de una práctica de compasión que lo que uno siente en su experiencia? Ahora les planteo esa pregunta. ¿Es más importante lo que sale en un artículo no sé, qué parte de mi cerebro se activa al hacer práctica de compasión, que lo que siento yo efectivamente cuando hago la práctica? ¿Qué creen? Que no. Pero Yo, dice que no. yo creo que Erika, también que Ambas no. cosas. Yo creo que también que no cuando, o sea, cuando uno ya lo practica, pero sí siento que cuando uno, dada la ignorancia colectiva a la cual en un inicio yo era muy parte, como saber que tiene una base científica, a mí al menos me invitó mucho a explorarlo. Ujú. Y una vez que ya lo exploré, efectivamente ya no necesitaba ningún estudio científico más allá porque ya lo sentía en mí, ¿cachai? Pero Sí. previo a eso, quizás como el que tenga un respaldo científico sí lo pone como en oídos como más del humano simple, ¿cachai? Como uno. Ya, ahí tenemos un punto importante. Entonces, dame un segundo, Pedro, ya Sí, voy, y sí. después está Cristina. Entonces, para llegar a lugares en donde la práctica quizás no está, por ejemplo, hospitales, escuelas, universidades, distintos centros, incluso organizaciones, empresas, etcétera, quizás es muy beneficioso llegar mostrando los estudios científicos más que llegar diciendo, bueno, yo llevo practicando 20 años y me ha pasado esto y esto y esto, y a mi grupo de práctica también. Entonces, hay lugares y hay contextos seculares en donde la investigación realmente se necesita. Quizás, como decía Erika, entonces para alguien que no ha entrado en la práctica, por ejemplo, necesita un poco ver qué pasa y eso puede generar mucha motivación. A ver si cada vez que practico meditación, lo que está pasando en mi cerebro es que estoy entrenando esto y esto y esto, entonces qué ganas de hacerlo, qué ganas de practicarlo. Eso pasa mucho. Pedro, adelante. Sí, para no repetir, me resuena lo que dijo Erika y también lo que acabas de decir, y solo agregaría que las personas llegan por distintos motivos a la práctica, entonces hay algunos que necesitan un refuerzo racional y para eso, para poder hacer proselitismo, para que la gente practique, está buenísimo. En mi caso personal me funcionó al revés. Mindfulness y neurociencias y todo lo que es información teórica me sirvió para reforzar mi práctica tradicional, para Genial. sostenerla y también para que crezca en otras direcciones. Así que funciona, por lo menos para mí, funcionó en las dos direcciones. Genial. Exacto. Entonces, a veces para mantener esa motivación, sabemos que la motivación de práctica y de esta disciplina sube y baja. A veces es bueno como incentivarnos con distintas cosas para mantener esta motivación alta. Otras cosas importantes de por qué hacemos investigación en ciencias contemplativas. No siempre, esto puede ser un poco controversial, no siempre cualquier práctica es adecuada para cualquier persona. Y es bueno saber cómo adaptar las prácticas para distintas poblaciones, por ejemplo. Y eso se ve fundamentalmente con la investigación. Es bueno saber los peligros que pueden estar asociados, como estos efectos adversos que se conocen, de algunas prácticas, si se enseñan o si incluso ni se enseñan, si se llegan y se practican de cierta forma. Y eso también se ve con la investigación. Entonces, yo creo que aporta bastante, pero que el diálogo va para los dos lados. Entonces, el diálogo entre, por ejemplo, tradiciones contemplativas, vamos a poner como ejemplo el budismo, y ciencia, es una conversación que enriquece los dos mundos. Y que, como decía este libro, es un puente para dos miradas, que este puente va para los dos lados. Entonces la ciencia aporta mucho al budismo también, y el budismo aporta mucho a la ciencia, por ejemplo. Eso principalmente.
Y Cristina, creo que querías decir algo o ya no. Sí, pero lo acabas de decir que, o sea, que es referente también a que hay prácticas determinadas para determinados grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando me inicié en esta práctica tenía el tema del dolor, entonces, y cuando comencé a practicar no tenían ese como cuidado, porque obviamente me imagino que es como nuevo, o sea, no, al menos aquí en mi país era medio nuevo, y claro, era yo no tenía que ir como tanto en contacto con el dolor al inicio, ¿no? Entonces, al inicio puede ser como causar más sufrimiento si es que no nos acercamos con mucha, no sé, apertura, curiosidad, que ya es como, ya el entrenamiento te da otra mirada, pero eso, ¿no? Entonces, creo que la parte de estudiarla y que haya como estudios es como decir, ok, esto ha funcionado y podemos usarlo, ¿no? Y eso al menos a mí como profesional me ayuda para determinar que las personas vamos a ser diversas y que no tenemos que aplicar todos para todo, ¿no? Exacto. Gracias. Totalmente de acuerdo. Entonces, en resumen, como científica yo le diría, no necesariamente es más importante la ciencia que la experiencia, pero lo interesante es que la ciencia y la experiencia dialogan. Y entonces, por ejemplo, Francisco Varela creó una metodología, no sé si creó es la palabra, como trabajó mucho en el diseño de una metodología que se llama neurofenomenología, que incluye la experiencia en primera persona también. Entonces, una cosa es lo que podemos medir objetivamente en tercera persona con un electroencefalograma, por ejemplo, pero eso también dialoga con la experiencia que haya tenido la persona. Y eso informa mucho a la ciencia también. Entonces podemos hacer los análisis de nuestros resultados del electroencefalograma en base a lo que nos dice la persona. Por ejemplo, en tal momento sentí esto, entonces a ver qué pasó en ese momento a nivel cerebral. Luego, frente a tal imagen, hice esta práctica, por ejemplo, ya, entonces a ver qué pasó ahí. Esa es como un poco la idea. Más que quedarnos solo con lo que dice la ciencia, es como hacer dialogar la ciencia con la experiencia. No vamos a negar lo que se sabe de más de 2500 años de tradición. O sea, jamás es la idea de esta rama que le estoy contando al menos. ¿Sí? Es más bien como complementar, desde distintas miradas. Ya, genial. Voy a seguir ahora. Entonces, un poco la idea es, antes de presentarles lo que se ha visto en general con las investigaciones, es que también hay muchas limitaciones en el campo. Y esto es para que vean siempre con un ojo crítico las investigaciones, ¿ya? Se necesitan metodologías rigurosas, como esta que ya les conté. Existen distintas definiciones de mindfulness, compasión o distintas características de las intervenciones que usamos. También ojo con eso. Lo que más se está trabajando actualmente, más que sacar como nueva evidencia, es replicar resultados que ya habían previos, pero con una metodología como no muy buena, replicarlo con mejor metodología, a ver si eso sigue sucediendo. Por ejemplo, estos primeros estudios que habían con monjes se están replicando con programas de mindfulness o incluso con los mismos monjes, pero con otros grupos controles, con mejor tamaño de muestra. Y lo que en general se ha visto, y esto es muy interesante también, es que muchos de los estudios de los resultados que se tenían, al usar un grupo control activo, ya no se ven. Entonces, muchas de las cosas que inicialmente pensábamos que eran producto de la práctica de meditación, ahora se ha visto que es más bien producto de practicar algo, que puede ser otra cosa incluso que no sea meditación. Eso con varios. Pedro. ¿Podrías dar un ejemplo de esto? Sí. Por ejemplo, muchas investigaciones con el MBSR que surgieron, que se hicieron como a finales de los 80 con un grupo control de lista de espera. Ahora lo están repitiendo, pero con un programa que es un programa que se llama Health Enhancement, como de mejora de salud, que dura también 8 semanas, que también tiene sesiones semanales, que también incluye algo de movimiento, incluye
cosas de nutrición, por ejemplo, no hacen ninguna práctica de mindfulness. Y se ha visto que algunos beneficios incluso a nivel como de salud, que se habían visto con el MBSR, cuando se ocupa este otro programa al comparar, se pierden. O sea, se pierden en el sentido, no es que no estén los beneficios, sino que este otro programa produce exactamente lo mismo. ¿Cómo se Entonces, llama este programa? Perdón, a ver, lo escribo acá. Es interesante este Dentro- programa porque está público. Como que se puede acceder. Health Enhancement Program. HEP. Entonces eso también es interesante, como, a ver, también es bueno saber para qué cosas sirve y para qué cosas no, desde la visión de la ciencia. Recordemos esto de que no necesariamente es la única visión. Y otra limitación súper importante del campo es que siempre, voy a generalizar, siempre, por decir el 98% de las veces, se hacen investigaciones en Norteamérica o en Europa, en el hemisferio norte, con cierta clase socioeconómica hacia arriba, con población blanca, etc. Entonces, ¿qué pasa en otros contextos sociales? ¿Qué pasa en Latinoamérica, por ejemplo? ¿Funcionará igual o será que hay que adaptar algunas cosas de los programas o los resultados serán los mismos o cambiarán? Entonces, eso es súper interesante. Ya, entonces, esto yo sé que lo hablaron con Javier, y entonces solamente lo voy a refrescar. Estoy 99% segura que con Javier vieron las distintas familias de práctica. Entonces, desde este artículo vamos a entender las prácticas contemplativas o de meditación divididas en 3 grandes familias. La familia atencional, la familia constructiva y la familia deconstructiva. Las prácticas de la familia atencional son prácticas de meditación que entrenan nuestra autorregulación de la atención. Y distintos tipos, ¿ya? Por ejemplo, está las de atención focalizada, FA, acá, o las de monitoreo abierto, Open Monitoring. Las prácticas de atención focalizada ocupan un objeto puntual para focalizar nuestra atención. Por ejemplo, clásicamente las de enfocar la atención en la respiración. Práctica de atención en la respiración. Es como la más clásica de atención focalizada. Aquí ponen distintos ejemplos. Las prácticas de monitoreo abierto, entonces el foco de nuestra atención ya no está en un objeto puntual, sino que se abre el foco para atender a cualquier experiencia del momento presente, por ejemplo. Y aquí se ponen otro ejemplo. ¿Ya? Entonces todas estas son familias atencionales. Otras familias distintas de práctica son las constructivas, que entrena otras habilidades cognitivas y afectivas para promover, por ejemplo, una mayor dinámica interpersonal más sana, un compromiso con ciertos valores éticos, o para promover nuestro bienestar, o para cultivar algo como por ejemplo la compasión o la bondad amorosa. Entonces las prácticas de compasión y de bondad amorosa, que sé que también con Paulina la van a ver en la tarde con mayor detalle, como estas familias de práctica, son de la familia de prácticas constructivas o generativas también se le llama. Y por otro lado están las deconstructivas. ¿Sí? Una familia de prácticas que usa la autoindagación para entrar como más profundo en procesos de nuestra percepción, que puede estar orientada a objetos de la conciencia o a la conciencia misma. Y tengo la impresión de que Javier igual les habló algo de esta familia, corríjame si estoy equivocada, pero Sí. sé que él está trabajando y se ha centrado bastante en esto, ¿cierto? Súper. Entonces tenemos las 3 familias.
Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos pensar desde la ciencia? Que si cada una de estas prácticas entrena habilidades o disposiciones distintas, ya podríamos hacernos una idea de que a nivel cerebral, por ejemplo, ocurren cosas distintas. Veamos si eso es así. Entonces, ¿qué sucede en el fondo cuando hacemos una práctica de atención focalizada? Este es un resumen de muchas investigaciones que han visto a nivel cerebral qué sucede cuando hacemos una práctica de atención a la respiración, es la que usaron como ejemplo acá. Entonces, si ustedes recuerdan su experiencia, las que han tenido quizás recientemente con prácticas de atención a la respiración, pueden desde su experiencia notar que la práctica de focalizar nuestra atención en un objeto no es estar todo el tiempo con la atención en ese objeto. ¿Por qué? Porque nuestra mente se va a distraer. Como inevitablemente eso va a pasar una o muchísimas veces. Y eso no quiere decir que no estamos practicando bien, etc. ¿Cierto? Entonces, la práctica no es sostener todo el tiempo el foco de la atención, sino que estamos sosteniendo el foco de la atención donde está súper activa nuestra corteza prefrontal dorsolateral, que es la que se muestra acá, y en algún momento nuestra mente va a divagar, no sé, como divagación mental. La divagación mental es cuando la mente vaga por distintas partes, que en este caso no es la atención a la respiración, y eso activa distintas regiones de nuestro cerebro que se conocen en su conjunto como la red por defecto. Cuando nosotros no estamos haciendo una tarea puntual, como puede ser atender a la respiración, sino que estamos como en cualquier cosa, nuestro cerebro no está apagado, no está todo inactivo, sino que lo que está activo es la red por defecto, que incluye la corteza prefrontal medial, corteza temporal lateral, cingulada posterior, región parietal posterior inferior. Entonces lo que se muestra acá. ¿Ya? Luego de eso, en algún momento de esta práctica, dependiente si pasamos mucho o poco tiempo distraídos, nos damos cuenta de que estábamos distraídos, ¿cierto? Porque a veces podemos pasar 5 minutos con nuestra mente divagando y recién después de 5 minutos nos damos cuenta de esta distracción. Y el darnos cuenta de esta distracción también activa otras regiones del cerebro que se muestran acá. Entonces aquí tenemos la corteza cingulada anterior, que también aparecía, acá aparecía la posterior, entonces como la vuelta que está adelante, la corteza cingulada anterior y la ínsula. Súper importante cuando tomamos conciencia de algo, por ejemplo, que pasa en nuestro cuerpo o en nuestra mente. Y después tenemos que redirigir nuestra atención hacia el objeto, que en este caso es la respiración. Y eso activa otra red de nuestro cerebro, que es la red de orientación de la atención. Y aquí se muestra distintas regiones, como la corteza prefrontal dorsolateral y una parte del lóbulo parietal inferior, que es parte de esta red de reorientación. ¿Ya? Y este es un ciclo que se repite muchísimas veces cada vez que hacemos una práctica de atención focalizada. Entonces, ¿qué creen que pasa? Que en el fondo cada vez que hacemos esta práctica estamos entrenando todas estas redes y todas estas regiones. ¿Por qué? Porque la red de neuroplasticidad era, si usas la vía o la red, esta permanece y crece. Y al hacer la práctica, la que estamos haciendo es usar todas estas vías o redes. Mónica. Gracias, Catherine. Estaba pensando en la relación entre las tecnologías que han emergido, las de Internet, sobre todo el computador, que nos hacen perder atención constantemente porque estamos en 1000 cosas a la vez. Si hay relación entre la emergencia de esas tecnologías y la subida del estudio, ese gráfico que nos mostraste, de la subida del estudio de la meditación, la contemplación y la atención, y eso también lo vinculo a, porque yo hago clases, entonces hoy en día las personas que van a las clases van con celular, uno mismo lo hace, ¿no? Que estás como con un ojo en el WhatsApp o qué sé yo. Si también
se está perdiendo un poco la capacidad de atención por ese lado, porque en el fondo en el acto de estar en clase uno está con la atención en algo, no es lo mismo que meditar, por supuesto, pero estás con la atención en algo. Entonces como que me asusta un poco, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar con estas pérdidas de prácticas de atención? Ya sean en la meditación o de otra manera, en un libro, leer un libro, qué sé yo. Sí, súper buena pregunta, gracias. En el fondo, la atención es un recurso limitado de nuestra mente y a nivel cerebral también. Entonces, si dividimos nuestra atención en más de una cosa, independiente incluso de lo que sea esa cosa, nuestra atención va a bajar porque no es ilimitada. ¿Sí? Hay cierta cantidad que se tiene que dividir en distintas cosas que entonces va a ser menor que si estamos atendiendo una cosa. En ese sentido, el multitasking, que incluye, por supuesto, el uso de pantalla, la tecnología, que estamos haciendo muchas cosas a la vez, es lo peor que podamos hacer para nuestra atención. Esta idea de que el hacer muchas cosas a la vez nos hace ser más productivos es totalmente falsa. Entonces, yo no conozco muchas investigaciones para decirte como si ha crecido el número de investigaciones que hay, por ejemplo, que ven el impacto del uso de la tecnología en cuanto a esta práctica o a lo que sucede a nivel cerebral, por ejemplo. Sí hay muchas investigaciones que usan la tecnología para, por ejemplo, intervenciones de mindfulness, pero eso ya es como otra cosa. Pero sí, eso, en el fondo yo creo que es importante poner nuestra intención y nuestra voluntad en tratar de hacer una cosa a la vez. Ya, esta gráfica que les mostré acá sale de este artículo, que lo pueden leer también, es un artículo de difusión, entonces está escrito en un lenguaje más divulgativo, pero está escrito por Matthew Ricard, Richard Davidson y otro científico que es Antoine Lutz. Y es súper bueno, se lo recomiendo mucho. Y muestra entonces este mismo diagrama y otras cosas que ha mostrado la investigación. Ya, Mind of the Meditator. Ya, ahora vamos a ver como algunas investigaciones clásicas y ahí después llegamos al break. Entonces, nos vamos a pasar un poquito de las 10, yo creo que ojalá unos 10 minutos y ya ahí llegamos al break. Entonces, ¿por qué les muestro este estudio que es súper complejo? No vamos a entrar en el detalle. Es porque este fue el primer estudio que mostró lo que estábamos justamente hablando ahora, que la atención es limitada, eso ya se sabía, pero que la práctica de meditación afecta la distribución de la atención como recurso limitado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Esto creo que fue publicado como en el 2000 algo, para que se hagan una idea temporal. Este estudio es súper interesante porque ocuparon una tarea de atención que quizás ya la vieron en una clase anterior, se llama Attentional Blink, pestañeo atencional. ¿Les suena o no la han visto? ¿No? Ya. En esta tarea que se ha estudiado hace muchos años se ha usado hace muchos años para estudiar la atención, aquí aparecen muchas letras súper rápido. ¿Sí? Piensen que son como 50 milisegundos entre una letra y otra. O sea, aparece una letra súper rápido. Y entre medio aparece un número. Después aparecen más letras y un número. Y así. Y entonces la idea es que la persona después diga cuál fue el primer número que vieron y cuál fue el segundo. ¿Qué sucede acá? Entonces es un fenómeno que se llama pestañeo atencional, que es que como estamos centrados en letras y de repente aparece un número, el primer número es súper llamativo, porque es el primer número que aparece entre medio de letras. Entonces en general sí lo vemos y podemos decir ese fue un 3. Pero como esto pasa súper rápido y pronto aparece el segundo número, como nuestra atención es limitada, no podemos ver muchas veces el segundo número, porque no se alcanza como a regenerar este recurso de la atención. Entonces pasa como este pestañeo atencional, que después le preguntan a las personas, ¿y cuál fue el segundo número? Y dicen, yo no vi ningún número.
y es porque no atendieron a ese número. El número estaba, perceptualmente lo vieron, pero no lo atendieron porque no se alcanzó a regenerar esta atención. Y en esta investigación, lo que hicieron fue usar esta tarea de atención y la pasaron con meditadores bastante expertos. No eran monjes, pero sí eran practicantes de largo recorrido que iban a un retiro de 3 meses. Entonces ya nos hacemos la idea de que para ir a un retiro de 3 meses tenemos bastante práctica anterior. Y entonces los midieron antes y después del retiro de 3 meses, eso es el tiempo 1 y el tiempo 2, y lo compararon con un grupo de personas que estaban empezando a practicar, o se les llama novatos. Le hicieron esta tarea mientras medían con electroencefalograma qué pasaba a nivel cerebral. Y lo que vieron es que los practicantes de meditación podían ver más fácilmente este número. Entonces su atención se renovaba mayormente comparado con los novatos. Y eso tenía un correlato fisiológico a nivel cerebral claro, que está aquí en la zona posterior, que es esto que se muestra acá, como esta diferencia. Y entre antes y después del retiro, en el fondo. Y eso comparado con los novatos. Ya, entonces, en resumen, este fue el primer estudio que mostró que la distribución de nuestra atención es plástica a partir de la práctica de meditación, que la meditación mejora nuestros recursos atencionales. Ya, ese es como el mensaje de este. Este es otra investigación que también me gusta mostrar porque fue de las primeras que utilizaron resonancia magnética funcional, a diferencia de la anterior que era electroencefalografía. Entonces, ¿se acuerdan de qué medía esto? Hacía como un video de las zonas que se activan. Y lo interesante de esta investigación es que medían a meditadores comparados con no meditadores, pero no estando meditando, sino que ya son cambios que quedan en el cerebro, cambios a largo plazo, que quedan ahí. Y aquí lo que vieron es que la activación de distintas zonas que incluyen a la corteza prefrontal, incluyen a la corteza cingulada anterior, que se las mencioné por ahí en algunas partes, la activación basal de esta zona es distinta a meditadores que no meditadores. Entonces, wow, la práctica de meditación está haciendo cambios a nivel cerebral, a nivel funcional. El cerebro funciona diferente. Eso es como lo que nos dice este estudio y este estudio. Y esto ahora puede parecer como súper obvio, pero en ese momento no, podía no ser así. Porque aquí, recuerden, las personas no están meditando. Si yo los hago meditar en el momento, ya es como bastante esperable ver cambios. Pero si las personas ya no están meditando y los míos después haciendo cualquier cosa, ver que esos cambios quedan es súper importante. Otro tipo de investigación. Aquí ya estamos viendo estructura del cerebro. Cambios estructurales. Entonces los otros dos eran de cambios funcionales. Este es un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque nuestra corteza tiene cierto grosor. Nuestra corteza cerebral. Y lo que vieron en esta investigación es que la práctica de la meditación se asocia con mayor grosor de ciertas zonas de la corteza, como la corteza prefrontal, la ínsula, corteza somatosensorial, corteza auditiva, que son muchas de las regiones que usamos cuando practicamos meditación. Entonces, también no es descabellado pensar que si practicamos constantemente, estas zonas van a ir creciendo en tamaño. Otra investigación. Aquí lo que vieron fue conectividad, que es otra forma de ver cambios estructurales. So, una cosa es que la corteza cerebral crezca más o menos. Otra cosa es que las regiones se conecten de manera diferente. Eso es lo que vieron acá. Y aquí lo vieron con 5 horas de práctica de meditación. O sea, es como un día de retiro o medio retiro. 5 horas de práctica cambiaba la conectividad de las regiones que están cercanas a la corteza cingulada anterior. Que, ojo que también se las mencioné recién.
Entonces, ya, esa es una zona que parece ser bien modulada por la práctica de meditación. Esta es una investigación, una de las que hice yo para mi doctorado, que lo que hice fue medir con electroencefalograma qué pasa cuando las personas se equivocan en una tarea cognitiva. ¿Cuál es la respuesta frente a un error? Y comparé meditadores con no meditadores. Aquí usé un grupo control de deportistas para usar un control activo. Entonces tenían exactamente las mismas horas de práctica, solo que unos practicaban meditación y otros eran deportistas. Y lo que vi dentro, bueno, de muchas cosas, es que los meditadores presentaban un cambio con respecto a los deportistas en este potencial que ocurre frente a un error, que quiere decir que nuestra reacción incluso inconsciente frente al error es distinta cuando practicamos meditación. Y eso se acompañaba también con cambio a nivel de la conducta, en donde los meditadores se equivocaban mucho menos también que los deportistas. Otra investigación que hice es esta, en donde yo quería ver en el fondo la interferencia de las emociones en un proceso que es cognitivo. Y si eso cambiaba de nuevo en este mismo grupo de meditadores versus deportistas. Entonces es una tarea que te muestra distintas imágenes emocionales y dependiendo del color del marco que aparece, tú tienes que apretar o no un botón. Entonces en el fondo el contenido de la imagen no es importante, pero igual interfiere. Y en resumen, lo que vi es que de nuevo los meditadores se equivocaban mucho menos que el grupo control. O sea, cognitiva y atencionalmente estaban mucho más concentrados, si queremos decirlo de cierta forma. No estaban meditando al hacer nada de esto. Son cambios, de nuevo, como cambios que quedan. Y esto se acompañaba con muchos cambios a nivel cerebral en ciertas ondas que son importantes para la integración cognitiva emocional. ¿Ya? Por mostrarles un resumen, esto pasaba en regiones centrales del cerebro. Y ahí si a alguien le interesa les puedo contar más después de esto. Voy a seguir un poquito porque queda poco de esta parte y ya voy a preguntar. Katy, ¿Sí? Perdón, una preguntita. En este estudio que hiciste, ¿llegaste a medir, por ejemplo, el grado de tolerancia al error o no? Eso fue en este. En ese. En este. La respuesta frente al error, sí. Bien. En el fondo eso es lo que refleja estas ondas cerebrales, como qué tan consciente eres del error y qué tanto te importa haberte equivocado. Esa es un poco la idea. Bien. Gracias. Desde una visión bien reduccionista, sí, claramente. Entonces, como un gran resumen de las neurociencias de la meditación, es lo que se publica en este artículo en el Nature Reviews Neuroscience, que es una súper revista muy importante. Aquí se muestra en azul todas las regiones que son moduladas de alguna forma por la práctica de meditación. Entonces tenemos múltiples regiones en la corteza prefrontal, que ya saben que está involucrada en todos los procesos como más conscientes, también cognitivos, pero también la regulación de las emociones. Tenemos la amígdala, súper importante para la expresión y regulación de nuestras emociones como más primitivas también. Tenemos la corteza cingulada anterior, que es una zona muy importante para la integración entre lo cognitivo y lo afectivo. Entonces, por ejemplo, esto que sucede acá, que no les voy a explicar mucho porque me van a creer por ahora, todo esto sucede en la corteza cingulada anterior, si mapeamos esto. ¿Qué más? La ínsula. La ínsula es súper importante para la interocepción, para poder sensar nuestro cuerpo, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, que es algo que hacemos mucho al practicar meditación también. Entonces todo esto se ve modulado por la práctica de meditación, ya sea en que cambia su funcionalidad, o en que cambia su estructura o su conectividad. Ese sería como un resumen. Esto es más de lo mismo, son distintas redes de atención. Les hablé antes de la red de la orientación de la atención,
pero hay otras como la red de alerta, la red ejecutiva, y todo esto también es sujeto a plasticidad por la experiencia de meditación, porque lo que hacemos es el mismo ciclo que vimos antes, pasar de la alerta a la distracción, al darnos cuenta de esa distracción, al desenganchar nuestra atención de la distracción y reorientarla al objeto. Entonces cada vez que hacemos todo esto, que lo hacemos cada vez que practicamos, se entrenan todas estas redes que están siendo usadas. Y lo último, antes del break, es otra rama que se ha utilizado para estudiar dentro de las ciencias contemplativas, que es la epigenética. Así como nuestro cerebro es plástico, nuestros genes también son plásticos. ¿En qué sentido? Nosotros no podemos modificar qué gen tengo, porque eso lo heredo de mis padres. Entonces yo tengo ciertos genes, no puedo cambiar eso. Lo que sí puedo cambiar con la experiencia es qué tan activo o no están ciertos genes, entonces cuántos se expresan. Matthew Ricard, ahí en el video que les voy a mandar el link, lo explica como las ampolletas. Por ejemplo, tenemos una sala con 100 ampolletas. Yo puedo prender las 100 ampolletas, o puedo apagarlas, o puedo prender 50 y así. Y eso es cómo se expresan estos genes. Esto ocurre por mecanismos moleculares súper específicos, que son los que se muestran acá. Pero la idea es que se queden con que la epigenética es la plasticidad de nuestros genes, que depende de nuestro estilo de vida, de muchísimas cosas. Entonces, en esta investigación, que fue publicada hace unos años, lo que hicieron fue ver cómo es el reloj epigenético de personas que practicaban meditación. El reloj epigenético es nuestra edad biológica, en el fondo. Nosotros tenemos una edad cronológica, pero biológicamente podemos tener una edad súper diferente. Puede ser mayor o menor. Y bueno, en general, lo que se espera es que las personas que tienen mayor edad tengan un reloj epigenético mayor edad biológica. Y lo que vieron es que, bueno, si comparaban a controles con meditadores, no había mucha diferencia en esta edad biológica. Pero si los separaban por edad, en los controles vieron lo esperado, que es que las personas de mayor edad tuvieran mayor edad biológica que los de menor edad, ¿sí? Pero en meditadores no se vio eso. De hecho, quienes tienen mayor edad tienen una edad biológica incluso un poco menor que los que son más jóvenes. Entonces, lo que nos dice esto es que la práctica de la meditación previene el envejecimiento a nivel biológico. Sí, porque este envejecimiento esperado que se observa en los controles, en los meditadores no se ve. Entonces es como una prevención frente a los efectos de ese envejecimiento biológico. Otra investigación que hay con epigenética es esta, que aquí lo que hicieron, está súper interesante. Compararon meditadores que ya practicaban, que les llaman expertos, con personas que no practicaban, que estaban empezando a practicar, y hicieron un retiro de un día, de 8 horas de práctica intensiva, en este laboratorio de Richard Davidson. Estaba ahí el grupo de meditadores, un retiro de 8 horas de meditación. El grupo control estaba en esas mismas 8 horas, en el mismo lugar, pero haciendo otras cosas. Y les tomaron muestra de sangre antes y después de estas 8 horas. Y lo que vieron fue que quienes estuvieron practicando 8 horas de meditación, bueno, cambiaba la expresión de muchos genes, pero lo más interesante es que disminuía la expresión de un gen que se llama COX-2, que está relacionado con la inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Que se muestra también aquí. ¿Sí? La práctica de la meditación disminuye la expresión de este COX-2. COX-2 es el blanco del ibuprofeno. Cada vez que nos tomamos un ibuprofeno estamos haciendo exactamente esto. Disminuir la expresión de COX-2. Y entonces, aquí empezaron a ver que la meditación a nivel molecular y epigenético
tenía un efecto antiinflamatorio. Y esto puede explicar muchas de las investigaciones que se han hecho con dolor crónico, por ejemplo, o con distintas poblaciones clínicas, en donde la inflamación juega un papel súper importante. Clave esta investigación, yo la encuentro muy, muy, muy importante. Y eso, vamos a llegar hasta aquí, a esta primera parte. Preguntas, comentarios antes del break. Creo que antes había alguien que tenía una pregunta. ¿Pedro? Sí, por ahí voy un poquito más atrás, pero para fijar una idea. Cuando hablamos de modificaciones en el cerebro, de neuroplasticidad, ¿hablamos de modificaciones morfológicas, de estructura, cambian tamaño, o hablamos de mayor actividad y la estructura y la morfología sigue siendo la misma? Ya. Entonces, cuando yo decía estos son cambios funcionales, me refería a que cambiaba la funcionalidad, pero la estructura sigue siendo la misma. Esos son los que vimos con electroencefalograma o con resonancia magnética. Esos son cambios funcionales. Pero también les mostré otros de cambios estructurales, en donde crecía el grosor de la corteza o en donde crecían las conexiones entre una región y otra. Entonces, hay de todo. Hay evidencia para ambas cosas. Entonces, puede cambiar en el cerebro la funcionalidad, la estructura, la conectividad, y también puede cambiar la expresión de los genes. Eso es lo último que Me pareció, perdón, ¿sí? súper interesante para lo que es educación el estudio que hiciste con respecto al error, ¿no? Para aplicar en cualquier colegio o en cualquier situación, de que el error se toma diferente y seguramente se le baja el volumen a la autocrítica o, ¿no? Claro. O a todo eso. Súper, súper interesante realmente. Incluso a nivel no consciente, porque esos son cambios cerebrales que ocurrían a los 200 milisegundos, ahí ni siquiera nos damos cuenta. O sea, son milisegundos, milésimas de segundo. Sí, gracias. Gabriela y después Tania. Y ahí ya nos vamos. Sí. A mí también me pareció súper interesante en toda la presentación y se me quedaron dos dudas que en realidad no están muy relacionadas, pero me quedaron un poquito dando vueltas. Una tiene que ver con respecto a la alimentación. No sé si también la alimentación tendrá que ver en cómo nosotros de repente focalizamos la atención en el sentido, por ejemplo, de que ahora, por el tema de las comidas rápidas, imagino que consumimos un poco más de grasas saturadas, azúcar procesado, entonces me imagino que en cierta medida también eso, literalmente como es el alimento que nosotros ingresamos al cuerpo, debe tener algún tipo de impacto en la atención. Eso es por un lado. Y por otro lado también pensaba en el tema, por ejemplo, de experiencias que uno pueda tener de niño, de negligencia afectiva y cómo eso puede afectar en la atención posterior y no estar, por ejemplo, a la defensiva y por lo tanto poder estar atento. Ya, respecto a la alimentación, sí, hay muchos cambios, muchas modificaciones que suceden con la alimentación, sobre todo, por ejemplo, lo de epigenética, que vimos, que es súper sensible al estilo de vida. Y entonces ahí es donde llamo como a ser críticos con los estudios, porque si bien, por ejemplo, esta investigación con epigenética vieron cambios con solo 8 horas de práctica, podemos cambiar la expresión de nuestros genes, no podemos descartar que un grupo se alimentaba distinto del otro, por ejemplo. Probablemente son cosas que intentaron controlar, pero tampoco lo podemos controlar tanto. Entonces sí tiene un impacto también a nivel de la atención, de nuestros sesgos atencionales, de cómo nos tendemos a entender más ciertas cosas que otras. Sí, ahí eso ya es todo un mundo, podríamos hablar horas de eso. Pero sí, modula muchísimo nuestra atención. Y también entonces puede ser un factor no específico que cambia los resultados de las investigaciones. Por ejemplo, estas que comparaban monjes con personas probablemente de Estados Unidos que muy probablemente tienen una alimentación muy distinta.
En ese momento, en los 80, no dudo que hayan controlado eso, no creo. Por eso les decía que ahora se están como repitiendo todas estas investigaciones con mejores metodologías más controladas. La segunda pregunta, se me olvidó, era de los contextos de la infancia. De Sí, cómo... lo que pasa es que pensaba en cómo de repente el hecho de estar, por ejemplo, no sé, por experiencia de crianza, de vida, más en una posición alerta o la defensiva, pueda a largo plazo afectar en cómo uno puede prestar atención y mantener la atención, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, las experiencias traumáticas hacen que tengamos ciertos sesgos atencionales, experiencias de niños, nos impactan hasta la adultez y por toda nuestra vida. También el cambio epigenético asociado a eso, súper importante, súper claro. Entonces, sí, también es algo que nos impacta a la atención. La atención es como les decía, la reina de los procesos cognitivos, pero por lo mismo también es súper modulable en base a nuestra vida, nuestras experiencias de vida. Sí, totalmente. Tania. Katy, cuando dijiste el tema de los mitos del cerebro, dijiste de que, que no es el 10% que se ocupa, ¿es más, menos, no se sabe? ¿El 100%? No, dijiste que era el 10%, es el 100%. Es 10%, utilizamos todo nuestro cerebro. En la biología no hay nada que esté ahí al azar y porque sí. Entonces, incluso cuando no estamos haciendo nada, nuestro cerebro está activo en esta red por defecto, que les decía. Incluso cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro está haciendo muchas cosas, muchos procesos de reparación de la memoria, por ejemplo. Estamos limpiando algunas cosas y aprendemos y consolidamos los aprendizajes cuando dormimos. Entonces, cuando podríamos pensar, aquí el cerebro está apagado, no, está siempre activo. Así que usamos el 100% de nuestro cerebro. Bien, entonces, eso, ya, lo último, usamos el 100% de nuestro cerebro y podemos utilizarlo a nuestro favor también, como podemos hacernos amigos de esta mente complicada, humana, y utilizar la neuroplasticidad para dirigirla hacia donde queremos, dependiendo de los hábitos que cultivemos. Ese es como el principal mensaje que quiero que se lleven de esta primera parte. Entonces, vamos a hacer el break ahora. Y 15 minutos, entonces volvemos a las 10. Me cuesta hacer el cambio de hora. Pero en Chile son las 10:38. Ya. Justo son 15. Ya. Ahí empezamos puntuales porque nos queda. Sí, estamos. Sí, nos queda una segunda parte bien intensa. Ya, nos vemos. Ya nos vemos. Gracias, Katy. Nos vemos, chicos, en 15 minutos. Gracias.